Buenas tardes, hoy nos encontramos con un gran amigo, Rodrigo Jiménez Sandoval. Queremos darle la bienvenida a este programa Amautas. Amautas en quechua significa maestras, maestros, y este es un programa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Técnica Nacional y del Programa Institucional de Formación Humanística. Y hoy le damos la bienvenida a una Amauta, a un gran maestro, que es Rodrigo. Quiero presentarlo en una forma resumida porque sería muy largo hablar de toda la trayectoria profesional de Rodrigo, pero sí quiero compartirles que Rodrigo Jiménez Sandoval, él es máster en Administración de Empresas, de Negocios, de la National University de San Diego, California. Es especialista también en Derecho Internacional y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Derecho y licencia docente en Educación, catedrático de la Universidad Autónoma de Centroamérica, profesor en universidades de Canadá, Estados Unidos, Escocia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay y Chile. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales. Destacamos el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población, UNICEF, UNESCO, la Organización Internacional para las Migraciones y la NUT, en derechos humanos con distintos organismos y sí, con la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Es decir, sería largo presentar a toda la trayectoria de Rodrigo y quisiéramos más bien darte la bienvenida, Rodrigo, como... Bueno, muchísimas gracias por la invitación y poder participar con ustedes en este diálogo. Gracias, Rodrigo. Sí, mira, nosotros estamos esta semana en la UTN conmemorando una serie de actividades que buscan sensibilizar con el tema de discapacidad y nos gustaría que nos comentes desde tu perspectiva cómo se manifiesta la discriminación contra las personas con discapacidad. Rodrigo. Muchísimas gracias. Bueno, te voy a contar también desde el punto de vista personal. Yo soy una persona con una discapacidad y desde que nací he tenido que enfrentarme a múltiples formas de discriminación y de violencia contra las personas con discapacidad. Las manifestaciones de violencia van desde el estar invisibilizados, el que no nos tomen en consideración, el que nos buleen y nos violenten por tener una discapacidad, que se burlen de nosotros, que no nos impidan entrar a un edificio o llegar a una aula universitaria. Y en realidad, a través de mi vida, pues hemos ido avanzando en algo de los derechos de las personas con discapacidad, pero en general las personas con discapacidad viven día a día la violencia y la discriminación. Lo que sucede es que muchas personas para la resiliencia se naturaliza y empieza a crearse cierta roncha específicamente para poder resistir esas formas de violencia estructural que viven las personas con una discapacidad. Y Rodrigo, en el caso, has dicho varias cosas que tienen que ver con nosotros las universidades, desde temas que tienen que ver con accesibilidad por asuntos de desplazamiento, pero para nuestros estudiantes y académicos es muy importante que en términos de investigación el asunto de la invisibilización de personas con discapacidad. ¿Te gustaría referirte a este asunto? Claro, con muchísimo gusto. En realidad tenemos que ver que existen diversas discapacidades y tenemos que partir de que para que se califique una persona con una discapacidad hay tres elementos fundamentales. Hay una dimensión biológica, que es una ausencia de una función corporal estructural. Hay una dimensión persona, que son las limitaciones que generan esa dimensión biológica, que es la dimensión persona, y hay una dimensión social, que es los obstáculos y las barreras que van surgiendo del entorno. En el ámbito educativo, yo creo que primero que todo quisiera aclarar que la ley 7600, que es la ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, introduce elementos muy de avanzada en relación a la educación. Primero parte de que la educación debe
debe promover las aptitudes y los talentos de los seres humanos. Entonces rompe con un esquema tradicional de repetir, etcétera, etcétera. El otro aspecto que también es importante que contiene el reglamento es la obligación de transversalizar el tema de la discapacidad en los contenidos curriculares. Esto implica no solo en la parte ontológica, axiológica de un programa curricular, sino en la parte epistemológica y en la parte metodológica. Me voy a centrar un poco en la parte metodológica y luego voy a empezar tal vez con la axiológica. Los valores de la igualdad, de la no discriminación y de la no violencia deben estar presentes en los estudios académicos relacionados con la discapacidad. Y deben existir entonces también contenidos epistemológicos interesantes relacionados con la discapacidad. En todas las áreas, en todas las carreras podemos incorporar temas relacionados con el tema de la discapacidad. Por eso es que el reglamento nos obliga a las universidades públicas a incorporar la temática de la discapacidad. En la parte metodológica tenemos que acudir a las adecuaciones curriculares. Por eso las universidades tienen oficinas especiales de apoyo, de servicios de apoyo para personas con discapacidad. No es lo mismo estar con una discapacidad auditiva que requiere de ciertos apoyos como un intérprete de lengua de señas a una persona con una discapacidad visual, donde va a tener que requerir también adecuaciones curriculares, o una discapacidad cognitiva o una discapacidad psicosocial. Tenemos que capacitar a los docentes, tenemos que elaborar material didáctico desde el punto de vista metodológico. Pero vean que podemos transversalizarlo en todos los aspectos de un programa curricular. Otro aspecto que me gustaría también mencionar es que hace unos años, hace como 4 años, Giovanni, hicimos una investigación de qué, cómo y para qué se investigaba la discapacidad. Y escogimos 3 años en en todas las universidades públicas, y los resultados fueron muy interesantes porque se empieza a abordar más el tema de la discapacidad. En las oficinas, en los centros de investigación, no había ninguna investigación sobre discapacidad. O sea, en los centros, yo creo que los centros de investigación universitaria prevalecen las relaciones de poder y se investiga lo que los investigadores quieren y no lo que necesariamente quiere el país o requiere el Estado. Pero recuerdo que encontramos 103 investigaciones relacionadas con la discapacidad en 3 años. Lógicamente, en carreras muy centradas. Entonces, en la Universidad de Costa Rica hay una maestría específica en el área de estudios de la discapacidad. Y luego, en educación especial, por supuesto, había un número muy importante de temas. En sociología, habían algunas en derecho, generalmente enfocadas en las ciencias sociales, en las ciencias exactas, la medicina y la tecnología, muy poco tema del tema de la discapacidad, y aparte con enfoques muy prejuiciosos, porque recordate que la investigación también puede tener un abordaje desde los derechos humanos que pudiera promover los derechos o simplemente quedarse en un paradigma existente. Excelente, Rodrigo. Tal vez ya nos estás hablando de los paradigmas de atención para las personas con discapacidad. Sí, ve que en el fondo se ha ido promoviendo, dame un segundo, en el fondo se ha ido promoviendo los cambios paradigmales en relación a las personas con discapacidad. Y esto es fundamental que lo tomemos en cuenta en el sentido de que al principio recordemos que las personas con discapacidad eran personas que estaban excluidas de la sociedad, escondidas. Primero los romanos y los griegos y algunas culturas los exterminaron. Entonces, ahí no había que hacer rampas, ni había que hacer lengua de señas, ni nada, porque simplemente los tiraban a los acantilados o los tiraban a las piedras, igual que los nazis. Los nazis exterminaron primero a población con discapacidad y luego a población gitana, judíos y otras poblaciones. Pero el primer paradigma es un paradigma de exclusión, de esconder. Yo diría que Costa Rica todavía estamos en un paradigma, en muchos casos, de exclusión. Luego se dio un segundo paradigma donde la persona era objeto, no era sujeto de derecho, y la persona era un problema. Más que todo, este paradigma evolucionó
con la Segunda Guerra Mundial, porque habían un montón de personas con discapacidad ocasionadas por la guerra, pero era como muy feo exterminarlos o excluirlos. Entonces decidieron que Más iban a eran héroes, tratar. supuestamente. Sí, eran héroes, pero tenían que tratarlos, pero los trataban como cosas. Cuando hablo de cosas es la cosificación del ser humano, no toman decisiones, no son importantes, los profesionales son los que toman las decisiones y los importantes. Con un cambio paradigmal, que es el cambio de los derechos humanos, que es fundamental, la persona con discapacidad pasa a ser sujeta de derechos. Esto implica que somos seres humanos con capacidad para decidir sobre lo que queremos, etcétera. Y hay otro cambio importante. Dejamos de ser el problema y el problema pasa a ser el entorno social. El contexto social es el problema, es el que establece exclusiones y violencia contra la persona con discapacidad. Así que podríamos decir que para todo nuestro quehacer, el enfoque de derechos humanos tiene que ser nuestra guía, que es la que nos está permanentemente avisando que no nos desviemos del camino. Rodrigo, y se han venido paulatinamente, lo extraigo de lo que dices, paulatinamente se han venido reconociendo los derechos de las personas con discapacidad en la medida que han ido también cambiando los paradigmas con que se mira el asunto de la discapacidad. Totalmente. O sea, si vos tomás el análisis de la evolución de los derechos humanos de las personas con discapacidad, tenemos desde normas de derechos humanos que nos ven como objetos, no nos ven como sujetos de derecho y nos tratan como objetos. Y vos vas viendo cómo va evolucionando a nivel internacional y primero la Convención Interamericana para prevenir la discriminación contra todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hacen un giro total en el enfoque del trabajo de las personas con discapacidad y establecen toda una serie de estándares internacionales que deben de ser la guía para los centros educativos para la implementación de estos derechos en todo el área, tanto en el área curricular, en las políticas de infraestructura, de información, de atención a estudiantes, de extensión social, etcétera. Yo, bueno, debo decir que con Rodrigo he tenido el honor de trabajar en varios proyectos. Uno de ellos, del cual me siento muy contento de haberlo tenido como coordinador, fue en el desarrollo de la investigación que llevó hacia la publicación de este libro, de masculinidades en la cultura del fútbol. Y una de las cosas que trabajamos con la coordinación de Rodrigo era lo importante de visibilizar esas distintas interseccionalidades donde los hombres vivencian sus masculinidades relacionadas con este deporte. Hemos compartido en algunos congresos sobre temas de masculinidad donde presentan trabajos hechos con hombres, pero no aparecen los hombres con discapacidad, como que no existieran. Y son trabajos a veces muy buenos, muy interesantes y llenos de muy buenas intenciones. Pero el asunto que decías hace un rato, Rodrigo, de la invisibilización, me parece que es bastante más presente de lo que uno podría pensar. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo con vos. En el tema, por ejemplo, que es tu área y tu expertise en el área de las masculinidades, prevalecen las relaciones de poder dentro del estudio de las masculinidades, pero definitivamente hay un grupo de masculinidades que son excluidas como excluyen a la población con discapacidad. Entonces, nos excluyen, ¿por qué? Porque no cumplimos con los parámetros establecidos por el sistema patriarcal. Pero dentro del grupo que estamos excluidos hay una gran diversidad, porque si te das cuenta, casi no se habla de las masculinidades de pueblos indígenas, que también es un expertise tuyo y que lo has estado trabajando, las masculinidades en adultos mayores, las masculinidades en personas con discapacidad. Se habla muchísimo de masculinidades dentro de la diversidad sexual, tanto por orientación sexual e identidad y expresión de género. Quizás porque al trabajar el tema de género, le es más fácil el abordaje de las masculinidades sobre la expresión de género, la identidad de género. Pero los hombres con discapacidad somos hombres que tenemos dos paradigmas. Por un lado, tenemos los roles y los estereotipos establecidos por el patriarcado de ser hombre. Pero por otro lado, tenemos los roles y los estereotipos de ser persona con discapacidad. Y cuando unís esos dos roles y estereotipos, caemos en grandes contradicciones. ¿Qué es lo que te quiero decir?
que jamás un hombre con discapacidad va a cumplir con esto, con lo que están solicitando el patriarcado. Entonces, en el fondo somos considerados poco hombres, o sea, somos considerados dentro de las estructuras de los estudios de masculinidad, no cumplimos con esos requisitos. Lo triste es que estamos excluidos, entonces no se incluyen dentro de los estudios. Sí, son los factores identitarios de la masculinidad patriarcal que tienen que ver con el varón cuidador, protector, fuerte, agresivo, etcétera, ¿verdad? Y entonces Exacto. a partir de ese paradigma se juzgan qué tanto se acercan o no a ese paradigma algunos hombres. Rodrigo, ¿te gustaría, a mí me encantaría si nos haces algún cierre, algún llamado que te gustaría hacer como universidad pública o algún tema que con todo gusto que te quieras Nada referir? más me parece que hay que concienciarse de la importancia de la universidad pública. La universidad pública es el instrumento de cambio social, es el instrumento que se transmiten conocimientos, se crean nuevos conocimientos, etcétera. Y en estas sociedades que tanto se violentan los derechos humanos, juega un papel importantísimo, un papel que nos pone los puntos en los aspectos que se invisibilizan dentro de una sociedad. Entonces, la investigación universitaria va a ser fundamental en el área de la discapacidad. Pero no solo eso, la Universidad Técnica tiene un montón de carreras que pueden incorporar en sus currículas, en sus estudios, etcétera, avances importantes para el bienestar de un 10% de la población, que es la población con discapacidad. Y precisamente el área que nosotros coordinamos en la UTN, que es el área de formación humanística, tiene presencia en todas las sedes de la UTN con lo que nosotros llamamos los equipos académicos de humanidades. Tienen coordinadores y coordinadoras que son gente muy comprometida y precisamente para eso estamos haciendo estos programas, para contribuir en la sensibilización y también en la capacitación sobre estos temas que no es que no hayan estado presentes, pero no podemos renunciar a seguir insistiendo y a seguir colocándolos sobre la mesa. Rodrigo, me resta agradecerte mucho, decirte que nos encantará en un futuro hacer otro programa con vos sobre este tema y sobre otros temas que estamos seguros que resultarán muy interesantes para una universidad técnica y para el área de formación humanística. Me resta enviarte un gran abrazo, un agradecimiento muy grande de parte de la UTN. Muchísimas gracias, felicitarte, Giovanni, por esta iniciativa tan importante y desearte muchos éxitos en este trabajo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te reitero, un gran abrazo, muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego.